Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio para Todos. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Capítulo 13, versículos del 15 al 17 y del 20 al 21. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad, y haga en ustedes todo lo que es de su agrado, por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Es el Salmo 22. Al Salmo responderemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi cáliz rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco.
porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, escuchamos hoy en la primera lectura cómo se nos dice que practiquemos la compasión por los demás. O sea, es uno compartir los bienes que uno tiene, como nos dice San Pablo, que fue el que escribió esta carta a los romanos. Compartan sus bienes con los demás, porque esos son los sacrificios que agradan al Señor. Muchas veces yo he oído decir que no es por obra que uno llega a la salvación, sino por gracia. Son palabras que dicen continuamente los hermanos separados, o muchos de ellos, porque no todos ellos creen en las mismas cosas. Pero ellos dicen eso, que no es por obras que uno se salva. En la carta a los Corintios, San Pablo habla de eso y dice que no es por obras. Pero hay una confusión en eso. Es que él se refiere a las obras de la ley. Y muchas personas cuando dicen que no es por obra, no se fijan en que es a las obras de la ley a las que él se refiere. O sea, él dice que no es por uno hacer las obras de la ley. O sea, la ley para los judíos eran unas normas de conducta que se les había dado al pueblo. Eran normas que la mayor parte de ellos eran establecidas por los sacerdotes que ellos tenían, o sea, por los escribas, los maestros de la ley. Los escribas vivían haciendo normas y haciendo leyes, y con muchas de ellas llegaron a recriminar a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, me llega a la mente esa en que les decían que por qué los discípulos suyos no se lavaban las manos antes de comer, o sea, comían sin purificarse. Y ese tipo de obras eran las obras que ellos usaban. Nuestro Señor Jesucristo les recriminaba a ellos eso. Les decía que ellos eran como sepulcros blanqueados, que estaban muy limpios por fuera, pero que por dentro estaban llenos de
porquerías, o sea, de iniquidades. Nosotros tenemos que estar pendientes de las cosas que nos dice nuestro Señor y de las enseñanzas que nos dan los apóstoles, que fueron las mismas enseñanzas que ellos recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Aunque San Pablo no conoció a Jesucristo, pero él conoció a los apóstoles y a través de los apóstoles recibió las enseñanzas de nuestro Señor. También él recibió a nuestro Señor Jesucristo, que le habló a él en forma de espíritu cuando él iba a perseguir a los apóstoles. En aquella frase que nuestro Señor Jesucristo le dijo a él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando nuestro Señor le preguntó: Pablo, ¿por qué me persigues? O en ese tiempo todavía no se llamaba Pablo, se llamaba Saúl. Saúl, ¿por qué me persigues? Entonces él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Volviendo al tema de la primera lectura, podemos encontrar entonces en esta lectura donde Pablo les dice a las personas que ese tipo de sacrificios son los sacrificios que a Dios le agradan. O sea, son los sacrificios de compartir los bienes con los demás. Es la forma de uno entregarse a los demás por amor. De uno ver lo que ellos necesitan y si uno lo tiene y uno lo puede compartir con ellos. Debemos estar pendientes de todas esas cosas y por eso es que yo siempre les exhorto a que lean las Escrituras para que sepan qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. Hay algo que también podemos ver en el Evangelio de hoy. Los apóstoles llegaron de una misión que se les había encomendado. Nuestro Señor Jesucristo los había enviado de 2 en 2. Nosotros a veces nos quejamos y decimos: no hay sacerdotes suficientes para trabajar con el pueblo. Y cuando nosotros decimos esas cosas, no nos fijamos en que también nosotros podemos trabajar con el pueblo. Hay personas que tienen en la iglesia muchos años y a pesar de tener tantos años y de haber recibido tanto la palabra de Dios, no han podido darse cuenta de que ellos también pueden ser luz para los demás y que ellos pueden enseñar a los demás la palabra de Dios. Dios siempre nos envía de 2 en 2. Pero si nosotros no encontramos a una segunda persona para que vaya con nosotros, también nosotros podemos ir solos. Recuerden cuando nuestro Señor dijo que Él hablaba por sí, pero que también su Padre hablaba por Él. Que el testimonio de Él no era el testimonio de Él solo, sino también el testimonio de su Padre,
Quiere decir que nosotros, cuando estamos por ahí solos y necesitamos enseñar la palabra, tenemos a una persona no material, sino espiritual que nos acompaña. Nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña. Y Él nos pondrá palabras para que nosotros podamos hablar en nombre del Señor. Es decir, que si nosotros necesitamos en determinado momento enseñar o hablar sobre la palabra de Dios, no necesitamos a esa segunda persona que vaya con nosotros, que esté con nosotros, que nos acompañe todo el tiempo. Sí sería bueno que haya un hermano con nosotros, pero si ese hermano no está, podemos hacernos acompañar del Espíritu Santo y hablar, pedirle a Dios que nos ponga palabras en nuestros labios para que nosotros podamos enseñar y manifestar sus enseñanzas a los demás. Mis queridos hermanos, estemos listos para poner siempre la palabra de Dios en los oídos de los demás. Y tratemos siempre de hacer las cosas de la mejor manera posible. Hagamos las cosas para que los demás vean en nosotros y escuchen de nosotros la palabra de Dios. Que el Señor esté con nosotros y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.